debo de pegar adenina y lo pega. Siguiente, tengo guanina, pego citosina. Siguiente, tengo citosina, pego guanina. Siguiente, adenina, timina. Y así se va construyendo la cadena, ¿sí? Esta correspondencia es importante, precisamente porque es el código que permite una transmisión de la información de forma, de forma eficiente, ¿sí? O sea, que la información no se transmita erróneamente. Entonces, esto se replica y se va haciendo lo mismo, ¿sí? Cada vez que se obtiene una cadena, se separan y esto se va a pegar, se va a cerrar la cadena original, los resultantes se pegan y forman la nueva hebra de ADN. Ahora, esta maquinaria, pues como todo en el universo, tiene errores, no puede ser perfecta, solo yo soy perfecto, todo lo demás tiene errores. Entonces, cuando hay una replicación del ADN, esta maquinaria es tan rápida porque acuérdense que el ADN es muy sensible, no debe de ser expuesto, vulnerado a alteraciones. Entonces lo que hace aquí es, va pegando, ¿sí? Pega citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, etcétera. Pero en algunos puntos se va a equivocar esta maquinaria. Y por ejemplo, si aquí va timina, porque tiene adenina, le va a pegar guanina, por ejemplo. O acá, citosina y le pega otra citosina. Esos errores que tenemos en el código genético cuando se replica, ¿cómo se llaman, jóvenes? ¿Mutaciones? Esas son las mutaciones precisamente. Entonces, básicamente una mutación es un cambio en las bases nitrogenadas, o sea, en los nucleótidos del ADN, cuando este ADN se replica. Las mutaciones pueden ser de tres tipos. Uno es que no importe la mutación, la información no se altera, la función o lo que vaya a salir de ahí, una estructura, ese código, para lo que sea ese código, no pasa nada. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, no sé, que quieren sacar una fotocopia de una hoja, pero resulta que en la copiadora le pone una manchita en donde no iba, un puntito, por acá en una orilla. Esa copia sigue siendo funcional, el código sigue funcionando, no hay ningún problema. O sea, lo único es que tiene el nuevo puntito ahí, ¿no? Y las siguientes generaciones o sea, la copia de esa copia va a tener el puntito. Entonces, esas mutaciones se les llama neutras, porque no alteran en nada, ni para bien ni para mal. Pero están las mutaciones deleterias. Las mutaciones deleterias son aquellas que van a afectar de una manera negativa al individuo. Puede ser algo como, por ejemplo, algo sencillo como que a lo mejor el individuo, por ejemplo, nosotros los humanos, eres alérgico al polen de un árbol, de pirul, por ejemplo. Eres alérgico al polen de pirul. Pues eso en realidad no importa mucho. En la ciudad no hay muchos pirules. Y si fuera el caso, te pueden fabricar una vacuna o no te acercas a donde hay pirules y ya, ¿no? O sea, así de sencillo. Te cuidas. Las primeras veces a lo mejor que te pase te va a dar una reacción alérgica leve, ya solamente que te comieras el pirul, pues entonces sí te andas muriendo, pero en principio no pasa nada. Puede ser la mutación, es un problema, no deja de ser un problema, pero es leve. O puede ser tan extremo como, por ejemplo, hay plantas de tratamiento de agua, de esas donde les venden los garrafones, que se los lavan y se los llenan ahí con agua, que hay una parte del tratamiento es con radiación ultravioleta. ¿Qué causa la radiación ultravioleta, jóvenes? En el ADN. Mutaciones. Causa mutaciones, por eso nos recomiendan que no nos expongamos mucho al sol, porque al darnos la radiación ultravioleta, una mutación en nuestras células de la piel puede causar cáncer, ¿no? Entonces, a la larga, eso nos puede matar. Pero bueno, en el ejemplo que les estoy poniendo, esa agua se hace pasar por un tubo donde tiene una lámpara ultravioleta que todo el tiempo la está irradiando. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué servirá? Para matar bacterias, ¿no? Exactamente. Y más bien, más que matarlas, lo que vas a hacer es cambiar su código genético y a lo mejor esa bacteria se muere o no se muere, pero lo que vas a impedir es que se reproduzca.
O sea, vas a dejar tan alterado su ADN con mutaciones que esa bacteria va a ser incapaz de reproducirse y hasta ahí quedó ya, ¿no? O sea, ya no te va a hacer daño. Entonces la matas o la alteras tanto que ya no se puede reproducir. Ese es el principio de esterilización por radiación ultravioleta, ¿sí? Es por eso también que no hay que andar jugando con las lámparas ultravioletas, ¿eh? Porque luego ya ven que sirven para identificar los billetes falsos y eso. Hay que tener cuidado con esas. Bueno, las mutaciones deleterias pueden ser así de graves, tan graves que maten al individuo o que simplemente ya no le permitan reproducirse. Ahora, la otra es que la mutación puede ser benéfica, ¿no? O sea, te puede dar una ventaja. A lo mejor te salen garras acá así de las manos o lanzas rayos de los ojos, ¿no? No, obviamente no es cierto. Pero puede ser que, por ejemplo, eres un precursor de la jirafa, eres antecesor de la jirafa. Y resulta que tienes una mutación en donde tu cuello creció mucho, o sea, tuviste el cuello muy largo. Pero por azares del destino te das cuenta que la comida más nutritiva y más rica crece en la parte de arriba de los árboles. Eso te va a dar una ventaja de éxito. Tú vas a estar más nutrido porque te alimentas así, vas a ser más fuerte, y solamente tú vas a tener acceso a esa comida. De manera que probablemente a lo mejor abajo ya no hay tanta comida, ¿no? Y tus competidores ya no la alcanzan. Entonces al final, quien tiene más probabilidades de reproducirse, pues eres tú, ¿no? Y de además transmitir esos genes a las siguientes generaciones. Entonces, las mutaciones pueden ayudarte, pueden perjudicarte o pueden no hacer nada. ¿De qué depende si son deleterias o son benéficas con las mutaciones? Más allá del organismo, ¿de qué depende? Para que podamos decir, esta mutación es ventajosa o no. O es deleteria o no. De donde se modifique. A ver otra vez, ¿cómo? De donde se modifique. O sea, ¿a qué te refieres con donde se modifique? Bueno, de que pues en diferentes partes del ADN, pues a lo mejor si lo modificas en cierta parte, pues pasa algo, ¿no? Bueno, Ajá, algo diferente. exactamente. Una parte entonces es de qué parte del ADN se esté modificando. Pero y fuera del individuo, ¿de qué va a depender si la mutación es buena o no? Pues prácticamente ¿De qué tanto se adapta al medio ambiente? del ambiente, así es, del ambiente. Entonces, a lo mejor la mutación hace que seas más peludo cuando hay una época glacial, un periodo glacial. Entonces eso te va a servir porque te cubres mejor del frío, ¿no? Se oye raro, Castro, se oye raro tu... entonces eso va a ayudar, por ejemplo, pero en cambio, si hace mucho calor y tú sales más peludo, pues eso puede ser una desventaja, ¿no? Que incluso te puede llevar a la muerte. Si sube mucho la temperatura, te vas a calentar más y como dijimos, pues ya no es buena idea subir la temperatura interna, ¿no? Entonces, va a depender mucho, mucho, mucho del lugar, del ambiente, ¿sí? Lo que en un momento puede ser una ventaja, como ser un dinosaurio de, no sé, de 200 toneladas y 40 metros de alto, en otro momento va a ser una desventaja, ¿no? Porque necesitas mucha comida, porque tienes que vivir en el agua con tanta masa, ¿no? Bueno. Ahora, eso es en cuanto a la replicación del ADN. Tenemos la síntesis de proteínas, que es un proceso también, más o menos, bueno, está relacionado con esto. Vamos a ver. O sea, entonces, ¿cuántas biomoléculas fueron? Son 4 grupos. Los carbohidratos, los lípidos,
Los ácidos nucleicos y las proteínas. Ah, ¿Sale? son ay, ¿me los podría repetir? Sí, claro, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vale, gracias. Sí, por nada. A ver si están viendo la presentación, jóvenes. Sí, profe, una pregunta. Entonces, ¿las biomoléculas básicamente son los macronutrientes? Sí, básicamente, nada más que si hablamos de nutrientes, bueno, sí, no, sí tienes razón, porque nutrientes también son las vitaminas, pero son muy pequeñitas, los minerales, y son muy pequeñitos. Sí, macronutrientes, es buena definición. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces, la síntesis de proteínas, o sea, es la fabricación de el elaborar, el producir proteínas, se lleva a cabo en dos partes, en dos procesos, que es la transcripción y la traducción. ¿Qué quiere decir transcripción, jóvenes? ¿Qué hacemos durante una transcripción? Copiamos. Copiar. Exactamente, copiar. Entonces, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes, bueno, quieren hacer bueno, a ver, es muy elaborado el ejemplo. Bueno, lo que vamos a hacer es, lo que va a pasar es lo siguiente. El DNA tiene la información de todo el organismo. Hay unas partes que describen el código de cómo fabricar una proteína, de qué proteína debe de tratarse. El problema es que, por ejemplo, el núcleo tiene poros muy chiquitos. Entonces, si nosotros fabricamos las proteínas ahí en el núcleo donde está el DNA, o sea, si lo leemos ahí y fabricamos la proteína, las proteínas son de alto peso molecular, entonces ya no va a poder salir y no va a servir para nada. El otro problema es que no podemos sacar el ADN porque es muy sensible. Por eso, de hecho, evolutivamente se desarrolla el núcleo para proteger al ADN. Entonces, el ADN no debe de andar saliendo al citoplasma. ¿Cómo se resuelve eso? Pues con un intermediario, ¿no? Una copia de la información que pueda salir hacia el citoplasma. Esa copia se llama RNA mensajero y precisamente es el proceso de transcripción. RNA mensajero. Una vez que se hace la copia del DNA, del ADN, que se hace la copia a RNA mensajero, este mensajero sale hacia el citoplasma y ahí se va a dar el proceso de traducción. O sea, se va a interpretar esa información para construir la proteína. ¿De acuerdo? Tenemos 3 tipos de RNA. El mensajero, que es el que ya les mencioné, es la copia de la información. Tenemos el de transferencia, que es el que va a ser el traductor principalmente. Y tenemos el ribosomal, que ese va a construir las unidades en donde se fabrican las proteínas. Esas unidades se llaman ribosomas. Primero, ¿cómo inicia este proceso? Bueno, tenemos el RNA mensajero que se obtiene a partir del ADN. Este se obtiene directamente y se parece mucho a una copia del ADN, pero aquí se va a utilizar solamente una cadena de las dos. Y se va a utilizar se va a abrir otra vez un asa de replicación, se identifica el extremo 3' y se empieza a copiar, ¿no? Si tengo uracilo, se pega adenina. Si tengo citosina, guanina, guanina, citosina, y así se va formando. Tenemos del extremo 3' al extremo 5', por lo tanto el mensajero va saliendo del extremo 5' al extremo 3', ¿sí? Bueno, ¿cómo diferencio, jóvenes, qué es una cadena de ADN o qué es una cadena de ARN según el código? Si yo tengo un dibujito así, ¿cómo diferencio de qué es cada cadena? Si ¿Por tienen el U uracilo? de ARN, Exactamente, por el uracilo. Si es ARN, si es uracilo, el que tiene, esa cadena es de RNA a fuerzas. Pero si es timina, entonces la cadena debe de ser de DNA.
Bien, acuérdense que todo esto está mediado por enzimas. Ahí está el primer participante, que es el RNA mensajero. Tenemos el siguiente participante, que se llama RNA de transferencia. Ahora fíjense, es igual una molécula, tiene forma como de pistolita y tiene dos partes importantes. En la punta tiene este código que se llama anticodón, que son tres nucleótidos, o sea, 3 bases nitrogenadas, ¿sí? Por ejemplo, este anticodón tiene este código, uracilo, adenina, citosina, ¿sí? Y la otra parte importante es acá el extremo 3', tiene pegado un aminoácido. ¿Qué son los aminoácidos? Sí, ¿qué son los aminoácidos, jóvenes? Los componentes básicos para la proteína. Exactamente. Entonces aquí es donde vamos a relacionar el código genético con la construcción de la proteína, ¿sale? Este se llama ARN de transferencia y esta parte de aquí se le llama anticodón. Ahora, el tercer tipo de RNA es el ribosomal y ese es el que forma el ribosoma. Este es un ribosoma compuesto de 2 unidades. Entonces, este complejo, así en conjunto, se le llama ribosoma. Estos son pequeñitos y hay millones de ellos en una célula. Mientras más proteínas fabrique, más de estos va a tener. Bueno, ¿cuál es la manera en que va a funcionar esto? A ver, les voy a poner otra ilustración. Para una que esté mejor para que quede más claro. ¿Qué decía en el texto, profe? ¿Compone a las subunidades qué? ¿Cómo? Ahorita en la presentación que quitó. A las unidades del ribosoma. Ok, gracias. Sí, por nada. Sí, ese es el que hace, o sea, el ribosoma está hecho de ARN ribosomal. Bien, entonces, a ver, lo que va a suceder es lo siguiente, fíjense. ¿Alcanzan a ver este dibujo? Hey. Sí, sí, Bien, profe. muy bien. Sí, profe. Sale, esta cosa con muchas esferas, globular, es el ribosoma. Lo que va a suceder es que va a ingresar el extremo 3' del RNA, entra al ribosoma. Siempre el extremo 3'. Acuérdense que este código lleva A, U, C, C, G, etcétera. Si lo leemos en un sentido, sí es diferente a leerlo en el otro sentido. Por eso se busca el extremo 3' y entra. Ahora, este ribosoma lo primero que tiene que hacer es buscar lo siguiente. A ver, con este. Fíjense, aquí tenemos cada 3 nucleótidos, o sea, cada 3 bases nitrogenadas, se le llama codón, ¿sí? A esa estructura se le llama codón, 3 bases nitrogenadas o 3 nucleótidos. Bueno, tenemos que, para que comience la maquinaria a trabajar, el ribosoma debe de detectar algo que se llama codón de inicio, o sea, una clave de 3 letras que sea de inicio. ¿Cómo lo vemos eso? Pues, por ejemplo, esta se ve borrosa. Es que están pequeñas, pero a ver, bueno. Vamos a ver con esta. Fíjense, aquí tengo los codones posibles. Acuérdense que un codón es la combinación de 3 nucleótidos, o sea, 3 bases nitrogenadas. ¿Sí? A ver, díganme, tengo cuatro bases nitrogenadas diferentes. Uracilo, adenina, citosina y guanina. Y tengo, ¿cuántas combinaciones de 3 letras puedo obtener en donde sí importa el orden?
¿Cuántas combinaciones con 4 letras, de 3 letras puedo tener si hay 4 bases nitrogenadas? Cámara, están llevando probabilidad, ¿no? ¿Cuántas bases nitrogenadas dijo? Tengo 4 bases nitrogenadas. Adenina, uracilo, citosina y guanina. Son 4. ¿Cuántas combinaciones, o sea, cuántos codones, que son 3 bases nitrogenadas, puedo tener diferentes? Aquí importa el orden. O sea, no es lo mismo UCA que UAC. Entonces, 64. exacto. ¿Qué tranza, morros? Es 4 a la 3. Bueno, ¿qué tranza con ustedes? 4 a la 3 me da 64. Quiere decir que tengo 64 codones diferentes, ¿sí? 64 posibles combinaciones. Ahora, tengo solamente 20 aminoácidos, ¿sí? Ya les dije eso. Entonces, si tengo 64 combinaciones, pero 20 aminoácidos, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? ¿Qué volé? Bueno, sí. Ah, es que hablaste, ¿qué crees? Estaba Sí, díganme. ¿Cómo dijo? O sea, tengo 20 aminoácidos, pero hay 64 codones o combinaciones diferentes. ¿Cómo empato eso? Ahí lo ven en la tabla, jóvenes. Que varios codones den el mismo. Exacto, varios codones van a estar relacionados con el mismo aminoácido. Aquí 4, acá 4, acá 3, acá 2, ¿sí? Ahora fíjense, hay un aminoácido, perdón, un codón que lleva el aminoácido metionina, es el único que lleva metionina, y que está relacionado con el inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, cuando la maquinaria esté funcionando, el ribosoma va a empezar a producir la proteína, a sintetizarla, hasta que encuentre ese primer codón. El primer codón es AUG. Ahí está. AUG. Este lleva asociado a la metionina y es el codón de inicio. Una vez que se encuentre esta combinación, este codón, el ribosoma va a empezar. Si no la encuentra, no va a fabricar ninguna proteína, ¿sí? Lo que sí puede ser es que la metionina la puede pegar o no. No siempre la tiene que usar, ¿sí? Bueno, además de eso, va a haber otro código para que el ribosoma sepa cuándo detenerse. ¿Cuándo se va a detener? Cuando encuentre cualquiera de estos 3 codones. Uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina. Esos 3 codones me van a marcar el alto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense. Imagínense que aquí ya empezó, ¿no? Ya encontró el codón y ya empezó. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, este codón. Adenina, adenina, adenina. Ahora yo tengo que buscar el complementario que se le llama anticodón. Ese anticodón va a estar en uno de los ADN, de los ARN de transferencia. Acuérdense que ese ARN de transferencia lleva asociado un aminoácido. Entonces, aquí se lee en la cadena adenina, adenina, adenina. ¿Cuál va a ser el anticodón, jóvenes? Uracilo, uracilo, uracilo. Uracilo, uracilo, uracilo. Que lo va a tener, por ejemplo, este RNA de transferencia, esta molécula, va a tener ese en el extremo que les dije, la parte de abajo. Uracilo, uracilo, uracilo. Cuando correspondan, lo que va a hacer el ribosoma es que va a acoplar va a tomar el aminoácido y va a expulsar al RNA de transferencia, pero ya sin su aminoácido. Sí, lo va a expulsar, se regenera y se vuelve a usar otra vez. Ahora, con el siguiente va a ocurrir lo mismo. Quiere encontrar uracilo, citosina y guanina.
¿Cuál va a ser el anticodón, jóvenes? Uracilo, citosina y guanina. Adenina, guanina, citosina. Adenina, Citosina. citosina. Aquí está el anticodón. Es este RNA de mensajero. Y lleva acá asociado un aminoácido. Entonces el ribosoma lo va a tomar, lo va a pegar después del anterior y va a expulsar este y jala otra vez. Si ve que aquí hay un codón, bueno, detecta un codón guanina, uracilo, citosina, entonces lo que va a hacer es inmediatamente invocar, va a atrapar un RNA de transferencia que tenga el anticodón. Entonces, si aquí es guanina, uracilo, citosina, el anticodón debe de ser citosina, adenina, guanina. Uh-huh. Entonces lo va a invocar, lo va a tomar, le va a tomar su aminoácido y lo va expulsando. Y esto es como se va leyendo así, tuc, 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 sí, así de volada. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿cuándo se va a detener? Pues cuando encuentre alguno de los 3 codones de alto. ¿Sí? Acuérdense que esa tabla que les enseñé es para codones. Esto es para codones. Cuando ya esté lista la proteína, el ribosoma la va a expulsar, se va a desarmar, separan las unidades y listo. ¿Sí? Así lo vemos aquí. Va entrando, aquí están los RNA de transferencia, donan su aminoácido a la proteína y salen. Y así siguen. Mientras más grande sea la proteína, pues obviamente más van a tardar en sintetizarla. ¿Alguna pregunta de esto, jóvenes? Profe, hay diferentes, bueno, acabamos de decir que hay diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? 20, Sí. ¿no? ¿O cuántos eran? Son 20 diferentes. Pero igual hay diferentes tipos de proteínas, me parece, ¿no? Sí, también o sea, esos 20 aminoácidos van a servir para construir todas las proteínas, ¿no? A lo mejor tú le quieres poner el aminoácido número 5 se lo quieres poner 10 veces, el número 2 una vez, o sea, es un decir, ¿no? La composición de las proteínas va a variar en el acomodo de estos aminoácidos. Uh-huh. Todos obviamente van a partir de la estructura primaria, porque así se fabrican, ¿sí? Pero, al final, la manera en que tú vayas leyendo esos codones es la que va a determinar. Uh-huh. Siempre guardando la ley de que entra el extremo 3' y todo, y se va construyendo la proteína que se necesite. Esos son precursores de proteína, o sea, no son normalmente proteínas ya hechas, sino que a partir de eso se van a unir con otras cadenas para formar ya proteínas completas, digamos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, ya tienen ahí cómo se construyen las proteínas. Es por eso que les decía hace rato, la alimentación es lo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto se lleva a cabo en el interior de nuestra célula, junto a los procesos de nutrición, junto a los procesos de digestión, de excreción, de secreción, de homeostasis. ¿Sale? Profe, una pregunta acerca de Sí. las biomoléculas. Sí. Entonces, por ejemplo, bueno, hice un examen donde me venía una pregunta, nada más que me viene que, o sea, me dice que identifique cuáles son biomoléculas, ¿no? Y me aparecen nada más 2 y otras 2 opciones que no vienen. Entonces le quería preguntar cuál era la otra biomolécula, las vitaminas o los minerales. Es que esas no se les considera biomoléculas porque aún a pesar de que sirven como para que se completen reacciones químicas de nosotros, aún así no se les considera biomoléculas. Las biomoléculas, para empezar, tienen que ser orgánicas y las vitaminas, hasta donde sé, las vitaminas no son orgánicas.
Las biomoléculas son de alto peso molecular, o sea, bueno, relativamente hablando, ¿no? Pero no, yo no diría que las vitaminas sean biomoléculas, ¿eh? No, yo no digo, yo digo que no. No forman parte de la estructura importante de los organismos. Y sí favorecen, pero yo creo que más bien como a manera de enzimas a lo mejor trabajan, porque, por ejemplo, te dicen que tomes vitamina C, bueno, jugo de naranja o agua de limón cuando estás enfermo, ¿no? Según para curarte. Otra vez, en realidad quien nos cura es nuestro sistema inmune, y lo que va a hacer esa agua es que nos va a proveer de vitamina C. La vitamina C es promotora de la reparación de nuestro epitelio, de la piel, vamos, que tenemos adentro de las mucosas. Entonces, si nos ayuda a regenerar esa piel, a tenerla bien siempre, nos va a ayudar a combatir el resfriado, ¿no? Pero no es que la vitamina C directamente te cure de la gripa. Te ayuda como un precursor para que mejore tu calidad de las membranas, de las mucosas internas del epitelio, y en consecuencia, pues, tu sistema inmune pueda trabajar mejor y te sientas mejor, ¿no? Entonces, no, yo creo que no, ¿dónde lo viste, esa pregunta? Esa pregunta la vi en un examen que hice de Unitips. Es un examen muestra. Porque, mira, por ejemplo, yo les digo que tengan cuidado con el examen, con la guía del Politécnico, porque es muy buena. Es más, la hacen luego con los reactivos de años anteriores. Es muy buena para practicar para el examen. El gran problema es que tiene errores en las respuestas. Sí, hemos encontrado errores en las respuestas. Y el problema para ustedes es que luego se están quebrando la cabeza y diciendo, pues, ¿qué? O sea, ¿en qué estoy mal? Y no es que estén mal, es que la respuesta estaba mal, ¿sí? Y a lo mejor pasó eso con el examen, no sé. O sea, puede ser, pero sí habría que verlo, o sea, sí, a mí me gustaría verlo. Si la tienes, pues, mándamela y ya la veo y la analizo. ¿Vale? Entonces las únicas biomoléculas son las que nos dijo, ¿no? En la presentación. Es las 4 que se consideran. Si tú consultas cualquier libro de biología de, no sé, de 20 años, de 25 para acá, son las únicas que consideran. ¿Sale? Solo esas 4. Y las 4 son orgánicas, había dicho, ¿verdad? Sí, las 4 son orgánicas. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Vamos a ver así muy rápidamente lo de la célula, la composición, para que la siguiente sesión ya vemos los temas que nos faltan, ¿sí? Bueno, la célula, bueno, hay un paradigma en biología que se llama teoría celular y que es muy importante desde el punto de vista del trabajo que hacemos en biología, porque nos da una base, sienta una base para poder trabajar con células, ¿no? Por ejemplo, antes que se creara la generación espontánea y todo eso, pues era difícil lograr descubrimientos serios a partir de esas ideas, ¿no? ¿Sí ven la presentación? Sí. Bueno. Entonces, la teoría celular tiene 2 ideas centrales, 2 postulados. Uno es que todos los organismos estamos compuestos de células, todos, hasta el más pequeño, al menos una célula, pero todos estamos compuestos de células. El siguiente postulado es que todas las, por ahí, ¿qué es eso, Islas? Lo de la pregunta. Bueno, ahorita la bajo. El siguiente postulado es que todas las células provienen de una preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las células tienen que venir de otra anterior. No pueden existir nada más así, las células aparecer de repente. Eso no funciona en la naturaleza,
¿sí? Entonces, con estos dos postulados es como ahora se puede trabajar las células, ¿no? O sea, se sabe, por ejemplo, que las células de cáncer no aparecen así de repente, son mutaciones en nuestras propias células, ¿no? O sea, es una manera sencilla de ver la importancia del postulado, de la teoría celular. Ahora, la teoría celular entonces nos explica que esas condiciones, y la célula la vamos a definir como la unidad anatómica fisiológica de los seres vivos. O sea, quiere decir que es lo más pequeñito que vamos a encontrar con vida. No hay nada más chiquito que eso, que tenga vida. La célula es lo más pequeño con esas características que revisamos. Por eso es la unidad anatómico-fisiológica más pequeña de los seres vivos. Pero sería de biología, profe, porque por ejemplo en química sería el átomo, ¿no? Entonces, entre esos dos. Sí, el problema, pero el problema es que para nosotros es que ni siquiera un compuesto, una proteína, por ejemplo, que son muy grandotas, tiene las características de los seres vivos. O sea, lo más chiquito que te encuentras con esas características es una célula. Sí, eso de que respira, de que excreta, secreta y tiene metabolismo, todo eso lo debe de reunir una célula. De hecho, lo reúne una célula. Bueno, tenemos ¿de qué forma es una célula? Pues eso va a depender de qué, jóvenes. ¿De qué células? De qué función tenga. Por ejemplo, aquí tenemos, las primeras son unos Vibrio cholera que tienen esa forma así como de frijolito para fijarse en el ambiente donde están. Es como la bacteria del cólera. Estos son granos de polen. Estos granos de polen tienen ornamentaciones, tienen como muchas espinitas. Sirven para pegarse, por ejemplo, en las patitas de las abejas o en el plumaje de las aves. Esto, como los hongos, estos son hongos, son como un poquito apachurrados, ¿no? Y sirve así para que se peguen bien a la superficie. Una amiba no tiene forma definida, sino que va estirando sus pseudópodos para tantear el ambiente e ir buscando comida. Un glóbulo rojo, bueno, los glóbulos rojos tienen que tener una forma hidrodinámica, por eso son como donitas, pero no tienen un agujero al centro. Estos son los que transportan la hemoglobina con la sangre, con el oxígeno hacia todas las partes del cuerpo. Incluso esta forma hace que cuando lleguen a vasos muy chiquitos, que son menores que su diámetro, se apachurran y ¡fum!, pasan de uno en uno y van pasando. Luego tenemos las neuronas, por ejemplo, que son células con ramificaciones que hacen que se puedan conectar en una trama, en una red, ¿no? Entonces, según la función, va a ser la forma de la célula. Ahora, vamos a encontrar dos tipos de células básicas, que son las procariontes, en donde no tienen sistemas membranales ni organelos, son pequeñitas, solo las bacterias, algunas bacterias son procariontes, no tienen ni sistemas membranales ni organelos, mucho menos el núcleo, pero sí presentan ácidos nucleicos y presentan ribosomas para poder construir sus proteínas y esa información genética, ¿no? Ahora, el otro tipo de célula es la eucarionte, en donde ya tenemos sistemas membranales, son mucho más grandes que por ejemplo, pueden ser, no sé, en promedio unas 500 veces más grandes que las procariontes. Ya tienen organelos como el núcleo, por ejemplo, donde resguarda el ADN y presenta sus ácidos nucleicos y ribosomas, ¿no? Ahora, hay dos tipos de células eucariontes, las vegetales y las animales. Las vegetales tienen pared celular que la protege y cloroplastos, que son los que llevan a cabo la fotosíntesis. Esto no lo tienen las células animales. En cambio, las células animales tienen centriolos, que son unas estructuras que ayudan a formar
Bueno, son pedacitos de proteína en forma de tubos que ayudan a la reproducción de la célula. Y los lisosomas son pequeñas bolsitas con enzimas digestivas en su interior. Ahora vamos a revisar los componentes. Desde afuera hacia adentro, pues como que los más relevantes. Tenemos la pared celular, que está hecha de celulosa. También la podemos encontrar en bacterias, pero esa es de muerina, y en los hongos es de quitina. Aquí es la verdadera pared celular de celulosa. Y le da a la célula pues rigidez y soporte. Claro que tiene canales, agujeritos para conectarse con otras células, sí, pero es una buena armadura. Luego la membrana celular, que es lo que delimita, es la cubierta que delimita la célula. Les mencioné que es una cubierta de doble fosfolípido. Cuando vimos las grasas, aquí están los fosfolípidos, su cabecita y su colita y su cabecita. Tenemos que aquí se encuentran canales, bombas, receptores, incrustaciones de colesterol que le permiten cierta rigidez a la membrana, pero con la fluidez necesaria. ¿Sí? Tenemos un citoplasma, que es el líquido que se encuentra al interior de la célula y es como 70-80% agua más o menos. Hay sales, hay sustancias disueltas y sobre todo su función más importante es sustentar a los organelos de la célula. O sea, como que ahí están inmersos en él. Tenemos el núcleo, que es una membrana porosa, ya la vimos. Contiene al DNA, bueno, a los ácidos nucleicos. Dentro del núcleo encontramos unas zonas diferenciadas que se llaman nucleolo. Esas zonas diferenciadas se asocian mucho con la producción de proteínas por la carga de ribosomas que tienen. Luego está el retículo endoplásmico liso o rugoso. Es un sistema membranal, o sea, son membranas que pueden tener o no pegados ribosomas. Aquí se ven muchos. Este retículo endoplásmico sirve para transportar sustancias como proteínas, como lípidos y carbohidratos, por ejemplo. Tenemos los ribosomas, que son, como ya les mencioné, pues, donde vimos que se fabrican las proteínas. Si aquí en esas dos unidades, una vez ensambladas, puede empezar a fabricar la síntesis de proteínas. Luego está el aparato de Golgi o complejo de Golgi. También es un sistema membranal, parecen tortillas, así encimadas. Y sirve para almacenar, repartir sustancias a la célula y además eliminación de sustancias. En estas bolsitas se pueden meter los desechos y se dirigen hacia la expulsión de la célula. Tenemos la mitocondria, que es un órgano, esto ya habíamos hablado, es el órgano de respiración celular. Aquí se lleva a cabo lo de respiración. Es un organelo con doble membrana. La de adentro pues es más grande, ya la vimos. Y aquí se lleva a cabo entonces metabolismo de respiración. Luego tenemos los cloroplastos. Contienen la clorofila y son los responsables de llevar a cabo la fotosíntesis. Eso también es lo que vimos ayer. Quiere decir que mientras más verde una planta, más cantidad de cloroplastos tiene. Luego están las vacuolas, que son bolsitas con alguna sustancia. La más importante, la más relevante es la vacuola central de las células vegetales, que guarda agua. Entonces, esta se puede, bueno, si se vacía de agua, se puede colapsar, de manera que la célula se ve así como apachurrada. Pero cuando tiene mucha agua, empuja lo demás y la célula se ve gordita, así como aquí. Luego están los lisosomas, están los lisosomas, que son unas bolsitas
que tienen enzimas en su interior. Esos se producen en el aparato de Golgi. Como les decía, sirven para la digestión. Se dirigen hacia donde haya que degradar algún compuesto y se vacían ahí. Lo degradan y bueno, se van fabricando más lisosomas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bien. Les voy a pedir que lean, porque creo con lo que vamos a empezar así rápidamente, lo de ciclo celular y lo de reproducción celular, ¿sí? Sí, profe. Nada más lean eso y para que mañana arranquemos con eso y ya. Es nuestra última sesión y la vamos a aprovechar bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Mañana es no, el domingo es nuestra última sesión, profe. No. No, es que de biología son 5 clases. O sea, empezamos el martes, ¿no? Martes, jueves, viernes y sábado. Mi calendario está hasta mañana. Bueno, es que nosotros los del 9 somos del domingo. Por eso preguntaba. Es que como es periodo vacacional, a lo mejor este domingo no tienen clases porque los juntaron precisamente. Okay. Hay que preguntar, sí, pregúntenle a la coordinadora, a la prefecta. ¿Sale? Sí. Bueno. Vale, gracias. Sí, por nada. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿No? Cámara, porque ya me está ganando el sueño. Mañana nos vemos, empezamos ya la última sesión y resuelvan todo lo que puedan. El material, todas estas presentaciones las voy a subir al Classroom para que las tengan a su disposición. De todos modos, toda esta información está en internet, lo que hemos revisado y está mejor, bueno, es más didáctico el material que les puse ahí porque está dirigido a eso, a que revisen el tema. Las presentaciones yo las uso, son para mí, para irme guiando cuando les voy platicando, ¿sí? No contienen mucha información, pero igual se las pongo ahí, se las voy subiendo, ¿sale? Bueno, pues entonces, jóvenes, tengan muy buena tarde, sean felices, nos vemos mañana. Hasta luego, profe, buenas Gracias, tardes. profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Que tenga buen día. Profe. Igualmente, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Diosito.